Ya decíamos, fue en el segmento de análisis político después de un fin de semana agitado, sobre todo para el oficialismo. Nos acompañan en Voces del Poder esta mañana Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Hola. ¿Cómo estás, Simón? Buenos Buenos días. días. Muy bien, ¿Qué tal? Y Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Sebastián. La mañana de los Ramírez. La otra vez tuvimos una mañana de los Tomás. De los Tomás, con Bengolea Y Leighton. Leighton, exactamente. Oye, partamos con en materia política y lo que ha ocurrido este fin de semana, bien noticioso en la carrera presidencial, ya lo abordábamos también con el senador Jaime Quintana hace un rato por las definiciones que se adoptaron fundamentalmente en el oficialismo, ¿no? Y la definición del PS, que es la que genera más ruido también respecto al escenario de la primaria oficialista. Partamos contigo, Simón, sobre el análisis de la decisión que ha adoptado el PS de levantar la candidatura de Paulina Bodanovich. ¿Qué te parece? Una buena decisión, legítima, digamos, dentro de las que pueden tomar los partidos hacia su interna, pero principalmente una buena decisión porque viene a reforzar algún llamado que desde el Frente Amplio también hemos estado haciendo durante el último tiempo, que es tener unas primarias únicas, competitivas, que tengan incertidumbre y que sean convocantes hacia la ciudadanía. Creo que eso se logra con este llamado y que evidentemente tenemos una variedad de candidatos y candidatas que representan distintas sensibilidades del oficialismo. Pero y que, son tan distintas las sensibilidades de Toa y Bodanovich porque la queja del PPD es que esto genera una dispersión que puede ser peligrosa para el sector. para nosotros, la verdad es que hemos estado intentando de superar esta distinción entre un supuesto sector de socialismo democrático y otro supuesto sector de la prodignidad. Lo que desde Frente Amplio hemos estado haciendo es convocar firmemente y con mucha convicción a la construcción de una coalición que permita darle estabilidad a este proceso de transformaciones y cambios que se inician durante el gobierno del presidente Boric y por lo tanto en realidad nos vemos a nosotros mismos como parte de una sola coalición. La diferencia entre los distintos partidos creo que es materia también de los propios partidos. La senadora Bodanovich dijo el fin de semana que tenía diferencias muy sustantivas en distintas materias con el PPD, ¿sí? Y la primaria va a ser la instancia para poder mostrar esas diferencias. Pero lo importante es que tenemos una primaria que es altamente competitiva y hay un dato que es relevante. En Chile, la persona que gana la primaria más votada es presidente. Gana, claro. Y eso es lo que nosotros estamos buscando también con este proceso y estamos convencidos que vamos a tener una muy buena primaria en junio. Jorge. No, yo creo que Simón trata de edulcorar una realidad que es bastante más amarga, A ver. ¿cierto? Porque yo creo que hay una lesión real del affecto societati dentro del amplio espectro oficialista. Creo que no es menor el hecho de que esto haya acontecido, la decisión, mejor dicho, de Paulina Bodanovich de enfrentar una candidatura presidencial después del hito que fue la destitución de la senadora Salvador Allende. La verdad es que yo creo que el Partido Socialista ha visto una suerte de orgullo herido por parte de cierto menoscabo, por parte del Frente Amplio, que es una cuestión de arrastre. Esto comenzó, recordemos, cuando hubo un intento de hacer una primaria, se convocó al socialismo democrático y dejaron plantado literalmente a Álvaro Elizalde en el frontis del CERVEL. Luego al socialismo democrático, y particularmente el Partido Socialista, lo ubicaron en el ámbito más periférico de los denominados anillos concéntricos del poder, con esa teoría que envejeció bastante mal de Giorgio Jackson. Luego al Partido Socialista, particularmente el Frente Amplio, con una pulsión muy impetuosa por tratar de impulsar desde el gobierno el proyecto constitucional, refundacional y maximalista, empujaron al PS con todo hacia respaldar ese proyecto que eliminaba el Senado, y en el Senado es donde el peso efectivo del Partido Socialista es mucho más notorio y evidente. Por lo tanto, yo creo que había un cúmulo de acciones orientadas a generar cierto perjuicio hacia el Partido Socialista. El Partido Socialista decodifica en clave de afrenta el tema de que en el fondo hayan solicitado, o sea, el Tribunal Constitucional haya dictado la remoción de la senadora Salvador Allende, por todo lo que implica Isabel Allende. Jorge, por todo lo que implica en términos de la cultura política para la izquierda el apellido Allende. Y es a partir de ese hito yo creo que de algún modo pasan factura. ¿Pero de qué forma afecta al Frente Amplio la candidatura de Paulina Bodanovich? Porque hasta ahora la lectura era como que está significado un perjuicio más a Carolina Toá y al PPD, más que al Frente Amplio. Por ejemplo. No, sin duda, yo creo que afecta al oficialismo, porque obviamente no es menor que, Paulina Bodanovich diga que ellos ya han dejado de ser un partido hermano de algún modo del PPD, que ella diga que no son una candidatura de continuidad del gobierno. A ningún gobierno le gusta que sus candidatos presidenciales de algún modo renieguen del legado y la obra de la administración de turno.
Y yo creo que el Frente Amplio, claro, en la lectura más corta y pequeña puede sacar una ventaja, al igual que el Partido Comunista, porque Claro, obviamente que la dispersión Bodanovich y Toa disputan el mismo electorado natural, que es el socialismo democrático, y así lo muestran las encuestas. Digamos, ayer se publicó una encuesta que muestra que es efectivamente una primaria muy competitiva, digamos, partida en 3/3, por decirlo así, y obviamente que Bodanovich, en la medida que se instale, que haga campaña, va a tender a disputarle ese tercio a Carolina Toa y por lo tanto a Río Revuelto gana ese pescador y por lo tanto tanto Winter como Janet Jara pueden sacar una ventaja relativa, pero yo creo que sigue siendo preocupante el término de la fragmentación y la dispersión que se genera dentro del bloque oficialista, que es un poco la tesis que sostuvo anteriormente el senador Quintana. Simón. Sí, Fue duro el senador Quintana con el Frente Amplio, dijo que habían tenido actitudes hegemónicas, que todavía le faltaba por madurar. está bien, puede ser la opinión del senador. Lo que nosotros estamos intentando, insisto, es mirar hacia adelante y convocar a los distintos partidos del oficialismo a la construcción de una coalición. Yo halago las capacidades narrativas de Jorge para poder construir toda esta historia, pero la verdad es que por mucho que queramos invertir la realidad, no se invierte solo por decirlo. A ver, ¿a qué te lo refieres? cierto es que hoy día nosotros tenemos lo que yo veo es que tenemos un sector en donde los partidos más fuertes y en general todos los partidos están convocando una primaria unitaria. Y tenemos otro sector que es la oposición, con una candidata pegada en su rendimiento electoral, desesperada por intentar de construir una primaria que le haya a tocar la puerta al amigo Krasnov, que le haya a tocar la puerta a este candidato antivacunas, que quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, que no cree en los impuestos, que aprende economía por TikTok, y es rechazada constantemente. Ambos candidatos que surgen además como apéndice de los partidos tradicionales de la derecha. Entonces tenemos una derecha que se divide, se fragmenta en muchos pedacitos. Hoy día tenemos de hecho una primaria parlamentaria paralela ya acordada entre tres partidos que son fragmentos de la derecha tradicional. Claro, lo anunciaban hoy día, Exactamente. ¿no? No, una lista parlamentaria. Una lista parlamentaria, perdón. Republicano, exacto, una lista Social parlamentaria Cristiano y Nacional entre tres Libertario. partidos que son fragmentos de la derecha tradicional. Y en nuestro sector yo veo que tenemos un Frente Amplio que ha dado un ejemplo de unidad, o sea, es un partido que se constituye justamente convocando a partidos similares para construir un solo partido, y una lista unitaria que le da continuidad al proyecto político que se genera en este gobierno, que efectivamente la característica propia es que este proyecto político se va fraguando al calor de la propia gestión de gobierno. Evidentemente, antes fuimos representando proyectos distintos y al calor de este gobierno se fue fraguando un proyecto Jorge, común. ¿cómo se entiende que Evelyn Matei abogue por tener primarias con José Antonio Cast y Johannes Kaiser, pero no se avanza en la posibilidad de una primaria con Rodolfo Carter y otras figuras? A ver, yo creo que la situación de la oposición respecto al oficialismo es diametralmente distinta, porque cuando uno suma en la encuesta, digamos, todos los candidatos de oposición bordean el 60% de los votos válidamente emitidos. Entonces, claro, obviamente que hay una expectativa más alta en términos de la probabilidad de llegar a la moneda, y eso también a veces dificulta, digamos, la búsqueda de acuerdos, de consenso, sobre todo electorales. Yo creo que la situación acá es distinta por el lado de la oposición, porque en primer lugar hay una expectativa bastante real en términos de alcanzar una mayoría parlamentaria, ¿ya? Porque en el fondo cuando uno extrapola esa votación a nivel presidencial y la lleva, por ejemplo, al ámbito parlamentario, también tomando como antecedente lo que fueron las últimas elecciones locales, en particular las elecciones de concejales, que es el mejor predictor porque compiten todos los partidos, en todas las comunas, en todos los lugares, la verdad es que la mayoría es bastante sustantiva en términos de la votación y la adhesión que logra generar la oposición, y que responde también a un sentimiento de mucha frustración y decepción respecto del actual gobierno. La gente quiere cambio. Dicho eso, yo creo que acá hay tres proyectos. Uno, que es el proyecto, digamos, libertario, que está liderando Johannes Kaiser, que yo creo que encarna una sensibilidad nueva, que también responde a todo ese sentimiento de frustración respecto de la forma como se están tomando decisiones en China en el último tiempo, y la desidia también con la que muchos actores políticos están actuando, particularmente en el gobierno. Está el proyecto de José Antonio Kast, que es de algún modo una derecha de regambre más conservadora, y el proyecto de Evelyn Matei, que es una derecha, digamos, más liberal y más convocante hacia el centro. Y también social cristiano. Yo creo, sí, pero los social cristianos no tienen una expresión presidencial aún. De hecho, van a ir solo en el pacto parlamentario. Ahora, yo desdramatizaría la posibilidad de que se vaya en dos listas parlamentarias. Eso ya ha acontecido. De hecho, en el segundo
proceso constitucional donde precisamente el Partido Republicano tuvo un resultado electoral muy, muy sorprendente. Recuerdan ustedes que, Claro. que fueron una amplia mayoría. Ahí se compitió, digamos, en dos listas y eso, digamos, fue una cuestión que se logró superar y con muy buenos resultados. Y en el ámbito presidencial, obviamente que lo ideal sería tener una primaria, ¿ya? Porque la primaria permite, yo creo que esto es lo más valioso, instalar debates, que se conversen ideas, digamos, convocar a la ciudadanía en un proceso que cuenta con franja electoral, con debates presidenciales televisados, donde tú te puedes desplegar territorialmente, etc. Ahora, lamentablemente estos proyectos que yo escribí en mi primera intervención están también perfilando una identidad en el ámbito parlamentario y eso de algún modo colisiona con la posibilidad de articular un amplio proyecto presidencial unitario en primera vuelta. Y Carter. Y Carter, yo creo que él ha sido insistente en términos de, digamos, pedir o solicitar el derecho a participar en la elección primaria, pero también hemos visto que al mismo tiempo se muestra cercano a José Antonio Kast. La idea también de una primaria es que sea lo más amplia posible. Hay una dificultad técnica, por ejemplo, para incorporar a Jimena Rincón por el tema de lo que establece la ley electoral, de que el partido tiene que estar constituido en todo el país, etcétera. Y Evelyn Matei decía que una primaria reducida en el fondo no le hacía sentido a la gente Claro, tampoco, no tendría mucho sentido. Yo creo que lo importante es que si la oposición no hace primarias, no se inhiba de la posibilidad de instalarse en el debate público, de abrir conversaciones ciudadanas y no dejarle, obviamente, todo ese amplio, digamos, espacio comunicacional al oficialismo. Yo creo que ese es un riesgo real. Sí, o sea, yo quiero insistir en el punto, porque me incomoda la versión que se instala al principio de esta conversación, en donde hay un oficialismo dividido, digamos, y una oposición que al parecer enfrentaría de buena manera estas primarias. Lo que vemos es justamente lo contrario, y eso es lo que a nosotros nos interesa destacar. Pero en el oficialismo no se ha resuelto que sea una sola lista parlamentaria, lo más probable es que sean dos. No, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea una lista parlamentaria. Hemos convocado a la DC, hoy día hay un proceso programático que de hecho está en curso con la DC incluida dentro de ese proceso, la decisión la tienen ellos y también nos parece que el tiempo se va agotando y van a tener que tomar decisiones pronto. ¿Cuándo hay que inscribir las parlamentarias? ¿Agosto? En agosto, pero la primaria presidencial se inscribe ahora a finales de este mes. Entonces, si bien es cierto, Alberto Undurraga, que va a estar hoy día en Tolerancia Cero a las 8:30 de la noche, dice que... A las 10. A las 8:30. ¿A las 8:30? Sí. Ah, 8:30. ¿Sabéis qué? Hoy día a las 10. Hoy día... Gracias por la corrección. Dice que no puede él, como candidato o precandidato, participar de una primaria, la del oficialismo, donde después tendría que apoyar a personas con las que no comparten cuestiones elementales. Entonces, si es que no participan de la primaria presidencial, sería muy raro que lograran acordar una lista única como en la última elección territorial. Exacto. De todas maneras, nosotros seguimos convocando a la democracia cristiana y nos llama mucho la atención la posición que sostiene Alberto Undurraga. O sea, la democracia cristiana, que es el mismo partido del llamado a la patria joven, de la sindicalización campesina, de la reforma agraria, de la chilenización del cobre. Esa democracia cristiana hoy día plantea que tiene diferencias más amplias con un sector de izquierda y progresistas como el Frente Amplio y con la ultraderecha que tenemos al frente, que insisto, no cree en las vacunas, no cree en la ciencia, aprende economía por TikTok, quiere cerrar el Ministerio de la Mujer y ha desplegado una campaña en base principalmente a mentiras y desinformación. Entonces, cuando vemos la panorámica política así, la verdad es que cuesta entender que la decisión de Alberto Undurraga sea, y además en las condiciones electorales en las que enfrentaría la democracia cristiana una elección como esta, cuesta entender que Alberto Undurraga pueda sostener una posición como esa. Yo no la considero razonable, yo espero que cambie posición y también así hemos visto que los parlamentarios de su propio partido han estado dando cuenta durante estos últimos días que la posición de Alberto Undurraga de mantenerse ajeno a la primaria y de insistir por un camino propio no genera consenso al interior de su propio partido. Jorge, lo último para irnos a la pausa, Sí, la vuelta es que hablamos lo de que yo seguridad. creo que puede pasar es que la primaria oficialista no logre dirimir definitivamente quién va a ser el candidato único de la izquierda y la centroizquierda. Porque ¿qué es lo que sucede si es que a partir de esta fragmentación que hemos descrito, con Bodanovich, Toá, Jara y Winter, gana o Winter o Jara? Va a haber un espacio político absolutamente huérfano, que es lo que representa parte del socialismo democrático, el sector más cercano al centro, y de pronto la democracia cristiana. Por lo tanto, yo no descartaría
la posibilidad de que surjan candidatos, digamos, por fuera del ámbito de la primaria, Claudio Rego, como por podría ser perfectamente Claudio Rego. Sí, solo un Muy cortito, porque nos vamos a la pausa. Ese espacio político, si gana Gonzalo Víctor, la primaria gana un candidato que es del mismo sector del presidente actual. Por lo tanto, no veo que haya una necesidad de ampliar el espectro político. Es lo mismo que este gobierno. Oye, desde hoy, tolerancia cero, 10 de la noche, De manera permanente, día lunes, todos los lunes. tal cual. Simón Para que Ramírez no y Jorge Ramírez están con nosotros. Nos vamos a la pausa y volvemos con más de Voces del Poder en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Nos hemos ido volviendo cada vez más individuales y necesitamos menos de nuestros pares. Cada vez tenemos menos amigos, cada vez confiamos menos en la gente. Queremos volver a encontrarnos. Tenemos mucho más posibilidad de construir un nosotros. La diversidad nunca ha sido mala. Y siempre es bueno el diálogo. Mirarnos a los ojos, ver que los dos somos seres humanos. Pero no sabemos cómo. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal nomás. Tienes que ganarle a la vida cuando sufres una privación de libertad desde muy pequeño. Si le ganas a la vida en ese sentido, no solamente la ganas tú, la ganan también tus hijos y ganan oportunidades para que puedan en el fondo enfrentar este mundo que es bastante complejo. Ven a ser parte de Pares Impares. CNN siempre. Vivimos tiempos complejos. Atravesamos múltiples crisis y las soluciones requieren de la participación de diversos actores. Por primera vez en Hélice hemos reunido a la academia, al mundo privado y al mundo público a dialogar en una mesa y pensar juntos el futuro posible. Acompáñanos en Hélice, encuentros que construyen futuro. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Seguimos en el análisis político junto a Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, y Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo. Hoy día en la mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció el cierre del plan Estadio Seguro. Dice que el plan ha fracasado como alguna acción después de la tragedia del Estadio Monumental. Y obviamente que el tema de la seguridad es central en el debate presidencial. ¿Cómo ven por una parte, este gesto o esta señal? ¿Y quién va a poder monopolizar mejor, pensando en Carolina Toá y Evelyn Matei, el tema de la seguridad? Simón. Me parece que da cuenta de una disposición que ha mostrado el ministro Cordero desde que llegó al gobierno, pero también una disposición del gobierno en general, que es enfrentar de frente los problemas. Es lamentable. O sea, primero que todo, obviamente nos parece absolutamente lamentable y hemos enviado nuestras condolencias también a la familia de las personas que fallecieron en el partido, o sea, fuera del partido. Evidentemente nos parece que nadie puede poner en riesgo su vida, menos terminar falleciendo por ir al estadio. Lo que nos parece lamentable de todas maneras es el oportunismo con el cual se ha dado esta discusión y sería bueno que pudiéramos elevar el debate. Acá hay un problema que de verdad es profundo en el país. La ley de violencia contra la violencia en los estadios del 2004, Estadio Seguro como plan, digamos, comienza el 2012. Y este ha sido un problema que ha desbordado una y otra vez a cada uno de los gobiernos que ha antecedido a este. Es cierto que se tomaron medidas inmediatas. Pamela Venegas se le pidió la renuncia esa misma noche. Seguro, sí. La verdad es que tampoco se entiende por qué ella también se queda en su cargo. Sí, es evidente que el plan no ha dado ningún tipo de resultado, pero creo que la respuesta del ministro Cordero es tomar el toro por la asta y es decir, bueno, efectivamente este plan no ha dado el ancho, nunca lo ha dado, ni en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el gobierno anterior. Y por lo tanto lo que importa es aprovechar la nueva institucionalidad, porque eso es parte de los argumentos también, que en el fondo la separación de los ministerios divide las distintas responsabilidades y por lo tanto la forma como está alojado hoy día el plan Estadio Seguro con la nueva institucionalidad no tenía mucho sentido y por lo tanto hay que abordarlo, o sea, reformularlo de una manera que sea coherente con la nueva institucionalidad. Y también abordar los otros problemas, que en el fondo son la responsabilidad de las otras instituciones, la responsabilidad de la NFP, por ejemplo, que normalmente tiende a lavarse las manos sobre este problema, al igual que las concesionarias de los equipos, que son concesionarias privadas y que se rigen bajo la ley de eventos masivos y por lo tanto tienen deberes que cumplir también y abordar con fuerza, digamos, el tema de las barras, que yo creo que
hay ahí también un fenómeno de descomposición de un proceso, de una forma de organización social que han sido tradicionalmente importantes. El fútbol, el deporte, los clubes sociales y deportivos son espacios de socialización y de comunidad que hoy día han sido cooptados muchas veces por el crimen organizado o por otras formas de donde se generan delitos que yo creo que hay que abordarlo con toda la profundidad que requiere. Lo que es lamentable simplemente es que esto solamente sea materia de oportunismo y veamos nuevamente una y otra vez a la derecha haciendo lo que parece ser su deporte favorito, que es estar pidiendo acusaciones constitucionales y abriendo comisiones de ¿Contra Luis Cordero en este caso? Han anunciado que pueden haber posibles acusaciones constitucionales y comisiones investigadoras frente a cada una de las coyunturas políticas que han habido en nuestro país. Y en ese sentido nos parece que apuntar, como han apuntado, hacia el Ministerio de Seguridad, un ministerio que tiene 10 días en funcionamiento, es parte de un actuar oportunista que nosotros efectivamente rechazamos. ¿Jorge? No, me parece insólito que Simón acuse que la derecha digamos, tiene una disposición como casi deportiva por las acusaciones constitucionales en circunstancias que el Frente Amplio es el sector político que más expuso a autoridades a situaciones de acusación constitucional, incluso el presidente de la República durante su segundo periodo presidencial. De derechos humanos sobre la mesa. Bueno, vamos a hablar de ese tema, pero me parece realmente insólito. Ahora, dicho lo anterior, Simón dice que el gobierno enfrenta problemas. La verdad es que es súper lamentable que enfrenten los problemas después de la tragedia, porque acá hubo un error del gobierno. Hay que decirlo de manera súper enfática, y es que obviamente hay un partido de fútbol, digamos Colo-Colo, la concesionaria, se hace cargo de lo que pasa dentro del estadio, ¿cierto? Por lo tanto, no es labor de quien organiza un evento deportivo, por ejemplo, habilitar anillos de seguridad en las cercanías del estadio. Se coordina con Carabineros. Claro, pero en el fondo eso es labor del resguardo del orden público, ¿cierto? Claro, pero la invasión de los hinchas a la cancha, eso es responsabilidad. No, es que hay un error ahí. La invasión no fue a la cancha, fue a las rejas que están en el perímetro del estadio. Ahí es donde se produce el turbazo, ¿cierto? O la avalancha. Y donde mueren estos dos jóvenes. Exacto, donde muere un menor de 12 años. Pero luego se invade la cancha, efectivamente. No sé, o sea, es que son dos hitos. Rompen el acrílico y entran a la cancha. Es, eso digamos, lo que pasa en las calles aledañas al estadio, Benito Rebolledo, etcétera, Maratón, donde se produce esta avalancha. Y ahí es donde, digamos, fallecen estas dos personas. Una cuestión distinta a lo que pasa ya en el partido al interior del estadio Monumental. Eso es de responsabilidad absoluta de Colo-Colo, ¿cierto? Lo que pasa afuera es responsabilidad, en este caso, del delegado presidencial. El delegado presidencial habilitó, según ha trascendido en notas de prensa, con solo 2 horas de antelación a la realización del evento deportivo, las instrucciones para, digamos, habilitar debidamente los anillos de seguridad. Donde ya estaba la información en redes sociales de que de que iban a haber una serie de avalanchas. Cuando uno va al estadio, digamos, a partidos de alto riesgo, de alta convocatoria, lo cierto es que a uno le piden el ticket de ingreso, digamos, 2 cuadras, 3 cuadras antes de el ingreso al estadio. Y en esta oportunidad eso fue totalmente o vulnerado o el anillo fue inexistente. Por lo tanto, acá hay una falta grave. ¿Ya? Adicionalmente, yo creo que acá hay un problema de cierta dilución de la responsabilidad política, porque como bien ha explicado Simón, como ha entrado en vigencia la puesta en marcha de la nueva institucionalidad en materia de seguridad, hoy día tenemos 3 actores que están ahí, digamos, tomando decisiones sobre esta materia, sobre el cual ninguno se hace responsable debidamente. Porque por un lado está el Plan Estadio Seguro, ¿cierto? Que obviamente se pidió la remoción de la persona que lo dirigía, que depende de la subsecretaría. O sea, claro, pero es que no debiera ser intrascendente. Pero se le han quitado el presupuesto año a año, por que ejemplo. Que depende de la Subsecretaría de Seguridad, la nueva Subsecretaría de Seguridad. Está el Ministerio de Seguridad y está la Delegación Presidencial, ¿cierto? Entonces se produce como que este tema está en una suerte de interregno entre 3 cabezas. Y eso es muy difícil, porque en el fondo para solucionar un problema de esta complejidad y de esta naturaleza, obviamente que se requiere un liderazgo fuerte. Yo creo que a este gobierno le quedan 9 meses. Lamentablemente mis expectativas son bajas respecto a la posibilidad de que se pueda realmente hacer algo. Ojalá que me equivoque. En el tema de fútbol. En el tema, claro, porque esto requiere cambios legales, obviamente. Y una definición más política y estratégica, y con esto quiero cerrar. Yo creo que es peligrosa la narrativa de Simón de romantizar el rol de las barras bravas en Chile. Durante el estallido social, muchos dirigentes, incluido el presidente, Giorgio Jackson y otros actores del Frente Amplio, romantizaron el rol de las barras bravas, particularmente durante el estallido, porque éstas se fueron a manifestar durante los periodos más álgidos del estallido,
señalando como estuvimos tanto tiempo separados, podemos ponernos todos detrás de una causa conjunta, cuando todos sabemos, digamos, con el paso del tiempo, que las barras bravas vieron en el estallido déjame terminar, una oportunidad para desafiar el Estado de Derecho y afianzar su vínculo con el crimen organizado. Yo creo que las barras bravas en Chile tienen un vínculo irrefutable con el crimen organizado y creo que esta idea que estaba en el programa del presidente Boric del barrismo social es una gran falacia. Sí, no, ¿Existe una romantización? No, dije una cosa absolutamente en la antípoda de lo que dice Jorge. Yo dije hay que abordar el tema de las barras con toda seriedad porque evidentemente hay señales de que pueden estar articuladas con crimen organizado. Eso fue literal la frase que dije. Y el problema es que dijiste que habían sido actores sociales importantes. Destruye, no, el deporte y los clubes sociales y deportivos son actores sociales y espacios de socialización importantes. Y por lo tanto, lo que ha pasado con las barras no parece que es un problema que la primera muerte por salir en la columna de Matamala este fin de semana fue el año 90. Esa es la magnitud del problema. Si lo que pasa es que cuando yo escucho a Jorge con un relato donde todos los problemas son sencillos y pareciera que se resuelven fácilmente, creo que simplemente es parte de este relato que es más bien oportunista. Esto salió el informe de aprobado 2 horas antes, etcétera, en la portada la segunda de la semana pasada, y con todos estos días yo creo que tenemos tiempo suficiente para averiguar también qué ha pasado. Y lo cierto es que la realización de eventos masivos está protocolizada. Hay responsabilidades administrativas que están claras. Y ese proceso protocolizado que implica tener reuniones desde 2 semanas antes para poder establecer la responsabilidad de las distintas partes, de establecer los mecanismos de seguridad, los perímetros de seguridad con carabineros, el procedimiento en general, estuvo completamente realizado. Hay un informe que se realiza, que se entrega finalmente, que autoriza, y que eso siempre se entrega en último momento porque, por ejemplo, las revisiones de las medidas de seguridad del estadio, de las cuestiones de primer auxilio, del funcionamiento eléctrico, no se pueden revisar, o sea, sería absolutamente irresponsable un informe de 2 semanas atrás diciendo no, está todo bien, y después 2 semanas atrás resulta que los extintores no estaban. Entonces es evidente que ese último chequeo se hace al final. Hoy día el gobierno ha tomado las responsabilidades correspondientes. Hay sumario administrativo, hay la Fiscalía también, el Ministerio Público avanzó en la investigación penal en esta materia y hay 2 carabineros que están formalizados y se está realizando, imputados. Y se está también realizando la investigación al interior del propio gobierno respecto de cuáles son los elementos que fallaron. Pero lo más importante es que por primera vez, no en el gobierno de Sebastián Piñera, no en ninguno de los 2 gobiernos de Sebastián Piñera, no en los gobiernos anteriores tampoco, sino que en este gobierno se va a abrir la posibilidad para poder cerrar, primero, Estadio Seguro y segundo, poder indagar y avanzar en cómo enfrentar efectivamente el problema de los eventos masivos en deporte y en particular también con las barras. Simón Ramírez, Jorge Ramírez, muchísimas gracias por la compañía esta mañana. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Vamos a la pausa, son las 10:05, seguimos con CNN Chile.